Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fórmula Vir Chile. En esta ocasión vamos a analizar lo que fue la segunda fecha de este campeonato 2022, fecha que se corrió en el circuito de Jeddah en Arabia Saudita. Esto tuvimos sorpresas desde el día viernes en la Libres 1 y esto tras la confirmación de los misiles en contra de la petrolera Aramco, petrolera que queda ubicada a 10 kilómetros del circuito. Esto debido a una guerra que lleva arrastrándose ya años entre los árabes o Arabia Saudita y los yemeníes. Entre medio de lo que fue la Libres 1 había tenido una reunión Stefano Domenicali más la FIA y los pilotos, pero Domenicali empezó a presionar desde el primer minuto diciendo que se sentía seguro y que no había problema de seguir corriendo lo que era el fin de semana. Ya en las Libres 2, o una vez terminadas las Libres 2, pudimos ver que hubo una reunión. Esta ya fue mucho más extensa, se dice que son alrededor de 5 horas, entre la FIA, Stefano Domenicali, los pilotos, los jefes de equipo, y también dentro de lo que eran los pilotos estaba George Russell, que es uno de los directores de la GPDA, que es Grand Prix Driver Association. No pudo estar presente en esta reunión Sebastián Vettel, el alemán, por un problema que todavía estaba dando no negativo en lo que es el COVID. Y además teníamos a Alexander Wurz, antiguo piloto de la Fórmula 1, quien hoy en día es el presidente de esta asociación. Al parecer la FIA tuvo fuertes disputas por tratar de cambiar esta decisión de los pilotos de no correr de cara al fin de semana. Según Stefano Domenicali, esto había sido una decisión unánime, cosa que no fue cierta. Dentro de los que se dicen disidentes estaba Alonso, Hamilton, Pierre Gasly, Lance Stroll, Russell, y también tengo entendido que estaba Checo Pérez. Después les deben saber de una de las declaraciones que hizo Helmut Marko, que me imagino que debe haber hecho hervir la sangre de los mexicanos y también de Pérez. Quizás por esto Pérez termina ese día sábado ganando la Quali 1, pero bueno, eso es harina de otro costal. Ya para el día sábado vimos que antes de comenzar las Libres 3 hubieron declaraciones por parte de Stefano Domenicali, que es el CEO de la Fórmula 1, y también de Ben Sulayem, que es el presidente de la FIA. Pero Domenicali nos dijo que habían hablado con las máximas autoridades del país y estos les habían asegurado por completo la seguridad y la situación en la que se encontraban prácticamente garantizadas las seguridades de las familias, de la pista. Dijo que las autoridades habían proporcionado todos los sistemas para proteger el área, al igual que la gente en la ciudad. Y dijo, nos sentimos seguros y creo que debemos confiar de las autoridades locales, por lo cual seguiremos adelante con el evento. Cerrando estas declaraciones, que yo creo que no se las creía ni él mismo, le cede la palabra a Ben Sulayem, y Ben Sulayem, un poquito sorprendido quizás por este traspaso de palabra, dijo lo siguiente: confirmó finalmente, y lo dijo así, quiero confirmar exactamente lo mismo que dijo Stefano, y después fue más de lo mismo, que eran blancos con fines económicos y no en contra de la población civil ni en contra del circuito, que las autoridades le habían asegurado que debían estar tranquilos, que era el lugar más seguro para estar. Recordemos que Arabia Saudita paga una de las anualidades más altas dentro de la Fórmula 1, dentro de los países que están con fecha Fórmula 1, son alrededor de 70 millones de dólares. Y claramente aquí hubieron presiones tanto políticas como económicas para llevar a cabo este gran premio. Gran premio que ya ha sido cuestionado anteriormente por problemas que se le cargan directamente a Arabia Saudita, y esto es con asuntos de derechos humanos. Se habla ya de alrededor de 100 ejecutados dentro de lo que va de año hasta marzo de este año, sin tener precisamente juicios justos, lo que es un contrasentido con todo esto que es prácticamente poner la rodilla a piso
o la reivindicación de las diferentes, del arco iris, por darle una denominación, pero no se contradice un poquito con lo que ha sido estas últimas campañas que han tratado de impulsar, quizás por un lado Sebastián Vettel, por otro lado Lewis Hamilton. Dentro de lo mismo quizás podríamos encasillar el problema que tuvo la baja del Gran Premio de Rusia en Sochi, a poco más de un mes de comenzar el ataque que tuvieron en contra de Ucrania, y rápidamente el apoyo que tuvieron para hacer la baja de ese Gran Premio, lo cual le costó tanto la salida a sponsor por el lado de Haas como la salida del piloto Nikita Mazepin. Todo debiese ser medido con la misma vara, ¿no? Y quizás debiesen replantearse tanto pilotos como la misma Fórmula 1 el poder seguir haciendo gran premios. Esto no es al costo que sea finalmente, es ser un poquito consecuente con lo que se muestra y con lo que se hace. Por otro lado tenemos una declaración que es la que había hecho Helmut Marko, prácticamente en contra de Pérez, diciendo de que Max no estaba asustado, pero Pérez sí estaba muy asustado por correr la carrera, pero dijo que no era muy diferente a lo que estaba acostumbrado a vivir en la Ciudad de México. Vaya recibimiento que va a tener Helmut Marko en México para la carrera que se corre en ese país. Bueno, pasando ya a lo que es las quali, tuvimos desde la Q1 que tuvimos la sorpresa, esta fue con Hamilton, el 7 veces campeón del mundo, no pudo siquiera pasar de la Q1 quedando en el lugar número 16. Esto no se veía desde el año 2017 en el Gran Premio de Brasil, en el cual quedó en la Q1 estancado por un accidente, pero si nos remontamos a lo que es estrictamente bajo régimen de carrera, esto no le pasaba a Hamilton, creo que son alrededor de 13 años atrás. En lo que es la Q2 pudimos ver a un accidente por parte de Mick Schumacher, el cual toma una contracurva, viene la curva que es a mano izquierda y después venía la contracurva a la mano derecha, pisa el pianito, se va un poquito de cola y este termina estrellándose contra los guardrails. Por parte de la FIA tuvimos muy mala información. Lo que Haas en un principio dice es que esta colisión, este choque hizo que fallaran los sistemas de comunicación y por eso no había esa información de lo que le pasaba a Schumacher en su momento, pero sí tuvimos alrededor de 3 o quizás 5 minutos en los cuales no nos mostraron imágenes de lo que estaba aconteciendo. Ya había movilización, si no me equivoco, del helicóptero para poder llevarlo a un centro asistencial de urgencia, cosa que no fue necesario y fue tratado en los hospitales que están dentro de los circuitos. No tuve mayores problemas. La fuerza fueron 33G, digamos la fuerza de impacto que tuvo contra el muro. No pudo, dado los destrozos, no pudo correr. Se estima que alrededor de $1 millón es lo que le va a costar a Haas el choque de Mick Schumacher. Ya se gastó el presupuesto, yo creo, de medio año. Seguramente le van a llegar más sponsors. Haas está muy bien este año. Son 2 las fechas que se corren en Estados Unidos: circuito de Miami, que es el circuito nuevo, más el circuito de Austin, Texas, que es el que ya se viene corriendo hace tiempo. Y como forma inédita ya está confirmado para el 2023 una nueva carrera, y esta va a ser en Las Vegas, también en un circuito que va a ser circuito urbano. No sé para dónde está apuntando mucho la FIA, para circuitos urbanos o circuitos callejeros. Finalmente tenemos otra división que es la Fórmula E. La Fórmula 1 debiese basarse prácticamente y estrictamente en lo que son circuitos con su dibujo propiamente tal y sus escapatorias que cumplen con las medidas de seguridad que normalmente la FIA le pide a los circuitos. Entonces, encontrarnos con estos circuitos urbanos que no tienen visual entre una curva y una contracurva, en el caso de haber un accidente, me parece un contrasentido por parte de la FIA.
Y claro, podemos ver justamente que estos circuitos urbanos siempre están siendo anexados prácticamente en zonas petroleras, ¿ah? Eh, que se saltan estos conductos normales que la FIA simplemente siempre está presionando sobre los otros circuitos. Difícilmente podríamos ver un circuito urbano en Latinoamérica porque no se da tampoco las condiciones monetarias como para poder sostenerlo, pero sí esto pasa en lo que es Oriente Medio, que no hay problema en colocar circuitos urbanos uno tras otro. Ya sabemos que hay uno que tiene contrato hasta el 2036. Es algo un poquito insólito, quizás desde la mano por un lado de Liberty Media junto con Stefano Domenicali, que claro, uno entiende que viene la parte del negocio, pero a qué punto es lo que realmente es cuestionable. ¿Qué más? Tenemos la Q3, que finalmente es ganada por el mexicano Checo Pérez, quizás un poquito envalentonado por estas mismas declaraciones por parte de Helmut Marko. Pudo levantarle el primer lugar, la pole position se la pudo levantar a Charles Leclerc. Creo que fueron una diferencia de 261 milésimas que tuvo con Charles Leclerc, el cual venía haciendo ya las cosas bien todo el fin de semana y era el posible hombre pole para este fin de semana, pero fue levantada por Checo Pérez. Tras Charles Leclerc está el español Sainz, y detrás de este, con una clasificación bastante baja, vimos a Max Verstappen, que no se vio tampoco muy cómodo el día de las clasificaciones. De cara ya a la carrera, tenemos varios abandonos. El primero es por parte de Yuki Tsunoda, que no pudo hacer la quali el día sábado, y el día domingo, saliendo ya desde pits para hacer el encajonamiento en lo que es la línea de largada, tuvo problemas de pérdida de presión de aceite, quedando tirado en el medio del circuito, siendo remolcado, y claramente no pudo ser de la partida. Ya tuvimos la baja de Tsunoda, tuvimos la baja de Mick Schumacher. Esta largada partió solamente con 18 de los 20 monoplazas normalmente. Los otros DNF en la vuelta 14, nuevamente Nicolás Latifi provocando lo que fue la única bandera roja. Latifi siempre con problemas o con un poquito de problema en lo que son los circuitos urbanos. No es una cosa que vaya con él definitivamente. Saliendo de ya lo que son las tierras árabes, en definitiva le fue muy mal a Latifi. Salió solamente por delante de Nico Hülkenberg en Sakir. Recordemos que en Sakir hubieron 3 DNF, los 3 con motores Honda. Y a lo que fue ahora esta fecha en Jeddah fueron 6 los DNF. Por otro lado, también tenemos abandonos de Fernando Alonso, que se encontraba en un 7º lugar. Había andado muy bien Alonso. Se habían visto mejoras por el lado de Alpine en ese sentido. También tuvimos la salida de Ricciardo, que prácticamente fueron los dos en la misma vuelta, creo que alrededor de la vuelta 35. Y detrásito de estos vimos la salida también de Valtteri Bottas de Alfa Romeo, creo en la vuelta 36, en una vuelta, 3 abandonos, una cosa prácticamente muy insólita. Y el último DNF lo tenemos por parte de Alex Albon, el cual embiste tratando de tomar la interna en la chicana de la curva 1 en contra de Lance Stroll. Y esto fue en la vuelta 48, en la primera curva, lo embiste y queda fuera. Lance Stroll afortunadamente pudo seguir en carrera, pero ya tampoco con 0 posibilidad de puntos. De hecho, Lance Stroll fue el 13, él largó en el número 15, prácticamente esos lugares que remontó solo por los DNF que ayudaron a que subiera un poquito más. En el lugar número 12 tenemos a Nico Hülkenberg. Largaba último en la grilla, largaba 18. El alemán se le ha notado que falta o le falta un poquito de práctica. Recordemos que no tenía un acercamiento del tercer tipo con estos nuevos monoplazas y con estas diferencias que son por lo menos los monoplazas del año 2021 a lo que son 2022.
entendiendo que también el 2021 tuvo prácticamente, lo ocuparon de comodín una o dos veces, si no me equivoco, el año pasado, y esto ha sido solamente por asuntos de COVID. Está a lo mejor un poquito fuera de línea, a pesar de que se le vio un poco mejor de lo que fue la carrera en Sakir. En el lugar 11 tenemos a Wang Yusu, este chino largaba en el lugar 13, con una partida muy mala, no sé si tuvo problema con la caja de cambio, quedó en último lugar. Posteriormente, tras salirse de la pista, es sancionado por 5 segundos. Una vez llegado el cambio de neumático, se vio un equipo Alfa Romeo un poquito torpe. Llega alguien con la gata, va a ser el amague que lo levanta, sale esa gata, entra otra. Al parecer alguien tocó el monoplaza en algún momento y no se esperaron esos 5 segundos. Wang Yusu parte y como se dieron cuenta de que no habían pasado esos 5 segundos sin tocar el monoplaza, este es penalizado nuevamente teniendo que cumplir otra sanción. Estuvo muy cerca de los puntos, llegó en el lugar 11, dado también la cantidad de DNF que hubieron dentro de la carrera. Esa segunda entrada también que tuvo de la segunda penalización lo favoreció la bandera amarilla, donde pudo aminorar un poquito los daños, pero no llegó a los puntos. En el lugar número 10 tenemos a Lewis Hamilton, que largaba número 16. Tras la pésima Q1 que tuvo, Lewis Hamilton alargó su primer stage hasta ya bien entrada la carrera. Si no me equivoco, fue hasta la bandera amarilla. De estas salidas que tuvieron Alonso, que tuvo Ricciardo y que tuvo Valtteri Bottas, lamentablemente, si mal no recuerdo, fue Ricciardo que quedó en la entrada de los pits y en ese momento se determinó poner una cruz, que es lo que determina si puedes o no puedes entrar a pits en el momento de que hay safety car o virtual safety car. No pudo entrar y justamente cuando iba pasando por pits es cuando retiraron el auto de Ricciardo y tras eso dieron la bandera verde, entonces se vio afectado, había ganado, estaba alrededor del séptimo lugar, sexto lugar, aminorando mucho los daños tras una mala quali. Pero esto de poder entrar a pits a falta, prácticamente él entró en la vuelta 40, si no me equivoco, a falta de 10 vueltas de terminar el Gran Premio, lo mató porque ya entraron nuevamente en régimen de bandera verde. Después tenemos en el noveno lugar a Kevin Magnussen. Él clasificó nuevamente dentro de los puntos a ese Haas, se mantuvo toda la carrera al borde de los puntos y se vio favorecido por los retiros de Alonso y de Valtteri Bottas. Octavo lugar, y quien había clasificado en noveno, es Pierre Gasly. Esta vez al menos pudo finalizar la carrera quedando dentro de los puntos y no presentó fallas ese motor Honda, a pesar de que sí presentó el de Yuki Tsunoda. El motor Honda es el único que ha presentado fallas en los dos únicos Gran Premios que se han corrido. Así que tienen que revisar lo que es el problema de fiabilidad con Honda. En séptimo lugar tenemos a Lando Norris, que largó 11. Se nota que a los motores Mercedes aún le falta potencia. Tras mucho esfuerzo, Norris se vio más o menos peleando posiciones con su compañero Daniel Ricciardo. Venían prácticamente en un mismo ritmo y también se vio favorecido por los retiros que lo precedían finalmente, que fueron los tres retiros, Ricciardo, Alonso y Valtteri Bottas. Sexto tuvimos a Esteban Ocon, largaba en quinta posición, hizo una muy buena quali. Al parecer el color rosa, que es el color rosa de su auspiciador, que es BBT, si mal no estoy, debiese solamente estar tenía estas dos carreras solamente con ese color rosa, debiesen volver a los colores que tenía Alpine antiguamente, pero ese color rosa parece que lo secó un poquito, lo hizo remontarse a los años en que era compañero en Racing Point de Sergio Pérez, y parece que no se acordó que tenía Alonso atrás, sino que pensó que tenía Pérez. Nuevamente fue un poquito más que agresivo con su compañero. Lo apretó en una de las rectas. Eso, si
Alonso no reacciona rápidamente, podría haber pasado algo muy parecido a lo que fue en su momento Ricciardo con Verstappen en un Gran Premio de Bakú de Azerbaiyán del año 2018, pero no se lo alcanzó a llevar puesto. Después Alonso lo sobrepasa y empieza un jueguito también de sobrepasos entre uno y otro, lo cual también los fue perjudicando fuertemente fuera de la posibilidad de haber quedado fuera. Estos fueron cediendo tiempo con respecto a lo que era George Russell, que antecedía a este grupito que venía peleando. Esto hizo que se les acercara, venía Alonso, perdón, venía Ocon, venía Alonso, detrásito venía Valtteri Bottas y más atrás venía Kevin Magnussen, y estos empezaron a acercarse al punto de que en su momento quedó Alonso y Bottas pudo pasar a Esteban Ocon y dejarlo un poquito atrás, y después estaba siendo atacado Ocon por Magnussen. Según Otmar Szafnauer dijo de que no había problema, que él los dejaba pelear, que no es la misma impresión que nos dio por el lado de Liberty Media, que estaba nerviosamente enfocando a Szafnauer como esperando el momento en que les diera la orden de dejar de pelear ese lugar, o sencillamente verle la cara si es que estos dos llegaban a estrellarse. Posteriormente Szafnauer dio la orden de que dejaran de pelear, pero no era lo que su cara indicaba cuando estos estaban peleando claramente. En el quinto lugar tenemos a George Russell, que clasificó en el lugar sexto, tuvo una carrera bastante tranquila. Como les digo, tuvo la suerte de que se empezaron a pelear entre los dos Alpine, y esto hizo que la diferencia que llevaba de alrededor de 2 segundos con Alonso pudiese alargarla en alrededor de 10 segundos, y esto lo mantuvo bastante tranquilo dentro de la carrera. Tenemos que Russell está hoy en día en la tabla de posiciones por sobre Hamilton. Russell está con 22 puntos y Hamilton hoy en día tiene 16 puntos, solo sacó un punto que fue este 10º lugar en la segunda fecha. En cuarto lugar tenemos al mexicano Sergio Pérez, que tuvo un sábado de ensueño marcando su primer pole de la historia. Partía bastante bien. En la salida pudimos ver que se pudo resguardar de lo que fue Charles Leclerc cuidando su primer lugar, se mantuvo y pudo sacarle una buena diferencia desde un principio a Leclerc. Recordemos que en la tercera vuelta se hace lo que es la activación de los DRS. Pudo sacarle más de un segundo para mantenerse fuera de esa zona de detección de DRS y estar tranquilamente manejando un poco los tiempos de alrededor de 2 a 3 segundos, 2,5 segundos por delante de Leclerc. Y todo esto hasta que sufrió la mala suerte de la entrada de Latifi, o sea, del choque de Latifi, y justo había entrado en la vuelta anterior al choque de Latifi, que fue en la vuelta 15, y hubo una jugada por parte de Ferrari en torno a su entrada a pits también, pero entró en la vuelta 15, en la posterior choca a Latifi, y esto ya lógicamente hace que esa entrada normalmente dentro de la Fórmula 1, que es de alrededor de 23 segundos, incluido el cambio de neumático, Leclerc la pudiera hacer bajo régimen de bandera amarilla, y terminó sacando a Pérez en un tercer lugar entre comillas, porque ya les voy a contar qué es lo que pasó por ahí, porque en ese tercer lugar finalmente es quien llega Carlos Sainz. Que perdió en un principio la posición con Verstappen, la cual no la pudo recuperar, pero ganó esa tercera posición prácticamente por secretaría, y esto es lo que les decía anteriormente. En el momento en que sale Pérez de pits y justo venía por la recta Carlos Sainz, hay una línea que es una línea blanca, que es la que determina quién quedó delante de quién, y esa línea cruza tanto lo que es la pista como la zona de pits, o la salida del pits lane que se llama, y esta es pasada milimétricamente justo en esa curva. Viene siendo la curva 1,
justo en esa curva que es a mano, ya casi tomando la curva 2 en realidad. Saliendo a la curva 2, en esa curva pasa milimétricamente Sainz por delante de Alonso. En la relargada, de hecho, sale Pérez por delante de Alonso. Y dentro de esa misma primera vuelta es que Red Bull le indica a Pérez que tiene que devolverle la posición a Sainz, una estupidez porque podría haberlo, y de hecho los comentaristas lo dicen, de que le iba a tener que devolver la posición, de lo contrario, como sabemos, siempre son penalizados. No lo hizo Red Bull en su momento, no le avisó y este tuvo que devolver la posición, y ese levantar le implica de repente poder quedar más atrás de lo que hubiese sido largar directamente en un cuarto lugar detrás de Sainz y quizás haber aprovechado lo que es el rebufo o alguna zona de DRS. Pero bueno, tuvimos a Sainz en tercer lugar. De hecho, también hubo un comunicado por parte de la FIA que todavía no se sabía si ese tercer lugar iba a ser cedido a Pérez, porque hubo varios pilotos que fueron un poquito cuestionados en cuanto a sanciones, posiblemente por no haber respetado la bandera amarilla, o un sector de la pista que quedó con bandera amarilla en la vuelta 48 tras el toque que tuvo Lance Stroll con Alex Albon. Pero todo quedó en nada, siguieron los lugares tal como se vieron en podio. En segunda posición vimos a Charles Leclerc, que se mantuvo en la primera parte de la carrera por detrás de Pérez. ¿Y cuál fue la jugada estratégica por parte de Ferrari, o ese cazabobo que se suele llamar en lo que es el billar o pisar el palito? Es que Ferrari le dice a Charles Leclerc en su momento, lo llaman a pits para hacerle el undercut a Pérez, pero Pérez iba por delante de Charles Leclerc. Entonces, ¿qué debe haber pensado en esto Red Bull? Es meterlo, como ya le habían avisado a Leclerc que entrara, era meterlo por delante de Leclerc en la misma vuelta para salir lógicamente por delante de Leclerc nuevamente. Que eso posiblemente les hubiese resultado a Red Bull y a Pérez, pero como ya sabemos, ese choque de Latifi lo arruinó absolutamente. No es el primero al que le arruina una carrera o un campeonato Nicolás Latifi. Recordemos que le pasó también en la última fecha a Lewis Hamilton. Pero bueno, así son las carreras. Y tenemos en primer lugar a Max Verstappen. Verstappen, que salía en un cuarto lugar, pasó la largada rápidamente a Sainz, quedando en tercer lugar, pero de ahí en adelante se mantuvo una diferencia que no pudo acortar y que finalmente se vio favorecida también con estas banderas amarillas, quedando en segundo lugar. Lo vimos que estuvo por detrás de Leclerc prácticamente toda la carrera, y ya en las últimas 10 vueltas, que fue cuando levantaron también la bandera amarilla de estos tres autos que habían salido en vueltas casi consecutivas, acortó distancia con Leclerc y lo mantuvo muy, muy a corta distancia. De hecho, prácticamente en la vuelta, a falta de 2 vueltas para terminar la carrera del día domingo, es cuando pudo Verstappen consolidar ese primer lugar. Hubo un juego muy parecido a lo que hubo en Sakir, que fue el paso de uno a otro, dadas las diferentes zonas de DRS, que son las cuales pueden ver cómo gestionarlas en esa manera. De hecho, vimos que llega un momento en que vimos un frenaje muy fuerte por parte en la línea interna que venía Verstappen, y este frena fuertemente para quedar justamente en esa línea de detección de DRS por detrás de Leclerc, porque era la segunda zona que él la tenía que agarrar para quedar por detrás de él y ahí poder ocupar el DRS para pasarlo, cosa que no le había pasado anteriormente, porque al igual que en Sakir lo pasó en una zona, después Leclerc salía muy pegadito a él y Leclerc lo pasaba en la segunda zona de DRS, que estaban prácticamente pegados uno con otra. Así que quizás fue más inteligente la carrera de Leclerc, pero se vio que el ritmo de Leclerc, dadas las últimas 10 vueltas
o dado el cambio de neumático que hubo, bajó un poquito lo que era el tiraje que tenía ese Ferrari contra lo que era el Red Bull. De hecho, pudimos ver que había una diferencia de hasta 12 kilómetros a favor de Verstappen en las rectas en cuanto a velocidad, cosa que no pudo sostener Leclerc, que era un poquito con más carga aerodinámica, era un poquito más rápido en curva. ¿Cómo queda el campeonato de pilotos dada la segunda fecha? Les voy a dejar la información aquí en pantalla. Tenemos con 45 puntos a Charles Leclerc, con 33 Alonso, los dos Ferrari en punta. Posteriormente tenemos a Max Verstappen con 25 puntos en tercer lugar, Russell con 22 en cuarto, Hamilton con 16 en quinto, sexto Ocon con 14, Pérez con 12. Recordemos que Pérez también tuvo un DNF en la carrera de Sakir. Magnussen, que viene marcando ya 2 fechas con 12 puntos, empatado con Pérez. Valtteri Bottas, que podría haber andado también más arriba, pero lamentablemente tampoco tuvo fortuna en esta carrera, tuvo fallos en su monoplaza. Y décimo, cerrando el grupo, tenemos a Lando Norris, que afortunadamente se mete ya en los puntos. En cuanto al campeonato de constructores, también es encabezado lógicamente por Ferrari, 78 puntos, seguido muy por detrás por un Mercedes-Benz con 38, pisando talones Red Bull con 37 puntos, Alpine 16, Haas 12, Alfa Romeo 9, Alfa Tauri 8, McLaren 6 y todavía sin anotar puntos tenemos a Aston Martin y Williams con 0 puntos. Por otro lado, las vueltas más rápidas de acuerdo a los compuestos, los 3 primeros lugares, tenemos la vuelta más rápida con compuesto blanco, la tuvo Charles Leclerc con 1.31.634, el segundo fue Verstappen con 1.31.772 y en tercer lugar Sainz con 1.31.905. Ahora, en cuanto al compuesto amarillo, está Magnussen con 1.32.779, Hamilton con 1.32.997 y Hülkenberg con 1.33.651. En cuanto el que rodó más tiempo con neumático blanco fue Lewis Hamilton con 40 vueltas, y el neumático medio tenemos, esto es prácticamente todos en la misma media debido a las banderas amarillas. Tenemos a Leclerc, Alonso, Norris, Verstappen, Bottas, Russell, Sainz, Ocon y Guan Yu Zhou con 16 vueltas. Y la tabla de parada en pits va para esta fecha: Daniel Ricciardo con 2.41 en primer lugar. Luego tenemos a Lando Norris, el otro McLaren, con 2.51. Red Bull con 2.53, el de Pérez. En cuarto, el Williams de Albon con 2.55. En quinto lugar, el Red Bull de Verstappen con 2.60. Sexto, Ferrari. Y séptimo, Ferrari también, Leclerc y Sainz, 2.62 y 2.70 respectivamente. Luego tenemos en octavo a Russell en su Mercedes con 3 segundos 7, ya subimos harto. Alpine en noveno, Alonso con 3.31 y el otro Alpine en décimo lugar de Ocon con 3.35. Hemos visto pésimas paradas por parte de Mercedes en las dos carreras, prácticamente ocupando los últimos lugares del top 10 y solamente con uno de los monoplaza, y unas pésimas paradas también por el lado de Lewis Hamilton. Han sido muy malas las paradas de Mercedes. Ya, estimados, el otro Gran Premio ya se nos viene. Bueno, son 2 las semanas que hay de diferencia entre el de Jeddah y el próximo, que es el de Australia, entre el fin de semana, digamos, del 8 al 10 de abril. Así que nos estamos viendo en la previa de ese circuito. Vamos a hacer el video de lo que es el circuito para entenderlo un poquito mejor. Y nos estamos viendo prontamente. Recuerden darle like, suscribirse y, como siempre, y por sobre todo, fomentar el deporte tuerca dentro de quienes nos gusta. Y como recomienden este video. Nos vemos. Quiero dejar unos saludos también. Antes de irme, o la bienvenida a lo que es el canal, a José B, Ricardo Parra, José Augusto Baltodano, Néstor Gatica, Nicolás Miranda y Brian Kramars. Un saludo, amigos, gracias por suscribirse y nos estamos viendo. Chao.